jóvenes, señoritas, ¿qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, Jocelyn. Espero que se encuentren muy bien. Si tienen alguna consulta con respecto al tema anterior, lo ponen. Si no, vamos subiendo la presentación, ¿ya? Muy bien, buenos días nuevamente con todos, señoritas, caballeros. Muy bien, buenos días. El gusto es mío, Andrea, estar con ustedes en una clase más. Muy bien. Muy bien, Jocelyn, a los años, Jocelyn. Muy bien, muy bien. Buenos días con todos. Dice Ruth Katie, profesor, y la tutora. Nuestra amiga Amelia no nos ha podido acompañar hoy día. Sí, sí, sí. Nos está acompañando Jocelyn. Muy bien. Buenos días con todos. ¿La? ¿Alguna consulta con respecto al tema anterior? Nuevamente, vuelvo a consultar. Parece que no hay, ¿no? Listo, muy bien. Muy bien. Comenzamos por acá. Ya, listo. Cualquier consulta, ya saben, lo ponen en el chat. ¿Ya? Semana 8. El día de hoy vemos semana 8 y pasado mañana vemos semana 9. Así es que no hay que atrasarnos, hay que acomodarnos. Hoy día hay que repasar lo que hacemos hoy día. El día lunes hay que repasar lo que vamos a hacer el martes. ¿Ya? No hay que dejar que se acumule. ¿Ya? Muy bien. Coordinación química se refiere a las hormonas y sistema inmune. A ver, profe. Vamos a tener acá que la coordinación química se refiere a las hormonas. ¿Y qué son pues las hormonas? Las hormonas son moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos, no de las funciones, en resumen, de lo que pasa en las plantas, en los animales. Y actúan en pequeñas cantidades. Es una característica de las hormonas actuar en pequeñas cantidades. Ahora, hay hormonas en plantas, hormonas vegetales que son producidas en células, y hay hormonas en animales que son producidas en órganos especializados que se llaman glándulas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Las hormonas vegetales no son específicas, es decir, actúan en diferentes partes de la planta. Por ejemplo, la auxina puede actuar en la raíz, en el tallo, en la hoja, en el fruto. A eso se llama, no son específicas. ¿Y qué pasa con las hormonas animales? Las hormonas animales son producidas en glándulas y además son específicas. ¿Qué quiere decir específicas? Profe, que actúan solo en determinados órganos. Por ejemplo, la hormona prolactina se encarga de elaborar leche. ¿Y dónde se forma la leche? Participe en dónde se forma la leche. O sea, solo ahí va a actuar pues la hormona prolactina, donde se forma la leche. Participe en dónde se forma la leche. Muy bien, correcto, excelente. Glándulas con tilde en la A, muy bien. En las glándulas mamarias, pues. La hormona prolactina, profesor, no va a actuar en el testículo, pues en el testículo no se forma la leche, o no va a actuar en el estómago, en el corazón. No, no, no. ¿Dónde actúa? En las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque ahí se forma la leche. O sea, a eso se refiere con especificidad. ¿Ya? Muy bien. Listo. Continuamos por acá.
vamos a tener que la coordinación química en vegetales está dada por fitohormonas, hormonas vegetales, que regulan el crecimiento y el desarrollo de la planta. El transporte de una célula a otra es por el floema, o sea, dentro del floema está la savia elaborada, y en esa savia elaborada hay hormonas. O también si las células no están a mucha distancia, es por difusión entre las mismas, ¿no? Difusión entre células. Bien, hay dos grupos de hormonas. Las hormonas estimuladoras básicamente estimulan, son estas tres, auxina, gibberelina y citoquinina, o citocinina es lo mismo, y las hormonas inhibidoras básicamente inhiben. Las hormonas inhibidoras básicamente inhiben, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esas son el ácido abscísico y el etileno. ¿Qué es lo que hacen las auxinas? Las auxinas se relacionan con el IAA, el ácido indolacético. Es lo mismo que decir que auxina y ácido indolacético es lo mismo. ¿Ya? O un tipo de auxina es el IAA, el ácido indolacético, pero en este caso hay que tomarlo como igual. Las auxinas son sintetizadas en los meristemos de los vegetales, en la puntita de la plantita, del tallo, de la raíz, entonces se encargan del crecimiento, ¿correcto? Crecimiento longitudinal, muy bien. Alargamiento celular, hacen que la célula se alargue para que posteriormente se divida, ¿correcto? Estimula la formación de raíces adventicias, es decir, laterales, no raíces que van para los costados. De eso se encarga la auxina. En general, crecimiento. Las gibberelinas complementan lo que hace la auxina. Dice acá relacionadas con ácido gibberélico. Gibberelina es lo mismo que ácido gibberélico. Influyen en el crecimiento, pero solo del tallo, mira, o sea, actúan de manera complementaria con la auxina, pero la auxina es crecimiento tanto del tallo, voy a ponerlo por acá. O sea, ¿de qué se encarga la auxina, profesor? Tanto del crecimiento del tallo como de la raíz. Crecimiento del tallo y de la raíz. ¿De acuerdo? Muy bien. De eso se encargan las auxinas. En cambio, ¿qué pasa cuando hablamos de las gibberelinas? Solo crecimiento del tallo, solo alargamiento del tallo. Estimulan el crecimiento de las hojas, floración, germinación de la semilla. Ah, mira, floración, profe, hacen la floración sin formación de flores. ¿Qué más, profe? Germinación, hacen que la semilla germine. O sea, esa semillita, ahí está la semilla, esa semilla germina, es decir, forma por acá una nueva raíz, allá forma por acá una nueva raíz, forma por acá un nuevo tallo. A eso, ¿cómo se llama? Germinación de la semilla. ¿Quién lo estimula? La gibberelina. Las citocininas derivan de la adenina, son tan importantes, estimulan la mitosis, también la división celular, complementan lo que hace las auxinas, aumentando la síntesis de ADN, ARN, proteínas, ¿no? Entonces se forman nuevas células. Favorece la formación de yemas laterales, transpiración, crecimiento y tubérculos. Ya, y acá más o menos hay una relación, ¿no? Si las auxinas dicen a la plantita que se vaya para arriba y para abajo, las citocininas le dicen a la plantita que se vaya para los costados, aumenten grosor, ramificación, formación de ramas también, ¿ya? Citocininas. ¿Qué más? Vamos a tener que favorece el alargamiento de los frutos y de las semillas, inhibe, ¿qué inhibe, profe? El amarilleo de las hojas, o sea, no deja que las hojas se pongan amarillas, y también inhibe la senescencia, ¿ya? Inhibe. O sea, estas hormonas de acá estimulan. Todas las funciones que hemos visto es estimular, influye, estimular, realizar, sintetizar, eso es estimular. Pero la citocinina puede inhibir, es decir, no deja que se realice el amarilleo de las hojas y también previene la senescencia. Está muy bien. Ahora veamos por acá las hormonas inhibidoras. O sea, ¿por qué inhibidoras? Porque básicamente inhiben, pero también estimulan. Ejemplo, el ácido abscísico, bueno, se relaciona con los carotenoides, eso no es importante, se sintetiza en la base de los frutos, ¿ya? El ácido abscísico induce el letargo de yemas y semillas. A ver, profe. Miren, el ácido abscísico hace que se dé el letargo de yemas y semillas. ¿Qué es letargo? Miren, es lo contrario a lo que está acá, floración y germinación de la semilla. O sea, profe, la gibberelina permite la formación de flores. En cambio, el ácido abscísico no inhibe la formación de flores. Es decir, a la yemita lo va a tener en letargo. ¿Qué es letargo? Mantener dormida la yemita. Profe,
Usted nos dice que la giberelina hace la germinación de la semilla. Correcto. ¿Y qué pasa por acá con el ácido abscísico? No, profe, acá dice letargo de la semilla, es decir, la semilla va a estar dormida, va a estar sin germinar. En otras palabras, esto se traduce y por eso se llama hormonas inhibidoras. Esto de acá, profe, ¿cómo se traduce? Allá se traduce como inhibición de la germinación y bueno, en orden, ¿ya? De la floración, germinación de la floración y de la germinación. En eso se traduce. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahí está. Entonces, al decir induce el letargo de yemas, es decir, inhibe la floración. Induce el letargo de semillas, es decir, inhibe la germinación de la semilla. Muy bien. ¿Qué más? Regula el cierre de los estomas. Entonces, esto es cuando hay sequías. Vamos a poner acá ante sequías. Es decir, cuando no hay mucha agua alrededor de la planta, entonces esta planta no le conviene perder agua. ¿Qué hace? Cierra sus estomas. ¿Quién regula eso? El ácido abscísico. El etileno es un gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas, básicamente a nivel de las angiospermas, porque ellas tienen fruto. ¿Y cuál es su función? Acelerar la maduración del fruto. El etileno. Dice acá, interviene en el gravitropismo. Eso es lo mismo que decir inhibe el crecimiento de la raíz. ¿De acuerdo? Es lo mismo que decir inhibe el crecimiento de la raíz. ¿Ya? A eso se llama gravitropismo. Bueno, en este caso interviene en el gravitropismo como inhibiendo el crecimiento de la raíz. ¿De acuerdo? Por eso son hormonas inhibidoras. El etileno porque inhibe el crecimiento de la raíz. El ácido abscísico, ¿por qué es inhibidora? Porque inhibe la floración y la germinación, que es lo mismo que decir inhibe el letargo, induce el letargo y también induce el letargo de las semillas. Induce el letargo de las yemas, eso es inhibir la floración, e inducir el letargo de las semillas, eso es inhibir la germinación. Allá, otra función es acá, induce la caída de los frutos y las hojas. A eso se llama senescencia. Vamos a ponerlo acá y así está en el libro. Recuerda que todo lo que pongo adicionalmente es según el libro, ¿ya? Según el libro de la presenescencia. Entonces, profe, ahí nos dice que esta hormona, profesor, hace la caída de hojas y de frutos. ¿Cómo se llama eso? Senescencia. La caída de hojas y frutos es la senescencia. ¿Y a quién induce el ácido abscísico? ¿Quién inhibe la senescencia? ¿Quién inhibe la senescencia? Profe, inhibe la senescencia las citocininas. También que las hojas se pongan amarillas. ¿Quién induce la senescencia? Que es caída de hojas, caída de frutos. Previamente esas hojas han tenido que ponerse amarillas por esta misma hormona, por el ácido abscísico. Ya, a eso se llama senescencia. Bien, hay acá como un resumen de lo que hemos visto. A ver, vamos a tener acá. A ver, ahí revisamos el chat. Muy bien. Buen día, Iván. Buenos días con los que recién se han integrado al último. Muy bien. Entonces, tenemos por acá el proceso de abscisión se relaciona con la senescencia, ¿no? La hojita, profe, estaba todo verde, pero luego van a llegar acá para que deje de ser verde y por acá se rompa, profe, se ponga de color amarillo y se caiga. A eso se llama senescencia. ¿Quiénes hacen la senescencia? Haya el etileno y el ácido abscísico. Acá dice básicamente etileno, no, pero según la diapositiva anterior, tanto el etileno como el ácido abscísico hacen la senescencia. Previamente esa hoja tiene que romperse, esa es abscisión. O sea, abscisión se rompe la hoja y la caída propiamente dicha se llama senescencia. ¿Ya? Miren, este resumen que está en la parte inferior. No sé, creo que no se nota muy bien los colores y de paso para corregir algunos colores vamos a poner acá
le voy a poner un check, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un check, ¿ya? Muy bien, miren, profe, ¿quién se encarga de la germinación? La giberilina. Está la semilla germina, giberilina. Luego, profe, la plantita después de que ha germinado tiene que crecer. Allá, gracias a la giberilina, auxina y citocinina. Profe, la plantita crece, correcto. Luego, profe, ya la plantita quiere reproducirse, entonces va a formar flores. ¿Quién es responsable de la floración? Profe, usted nos ha dicho, está en la diapositiva, ¿y por qué les he dicho? Porque está en el libro. ¿Quién es responsable de la floración? Giberilina. En ningún momento dice el libro auxina, citocinina, etileno. Ya por eso acá no le estoy poniendo check por si acaso. La giberilina es responsable de la floración. Profe, y a partir de esas flores se desarrolla el fruto. Correcto. ¿Quién forma el fruto? Primero, la citocinina forma el fruto. ¿Quién hace desarrollar el fruto? La auxina. Profe, ¿quién hace madurar el fruto? El etileno. Muy bien. Entonces, estas tres hormonas son las que actúan con respecto al fruto. Ya no la giberilina, acá apareció giberilina. No, 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 no. Con respecto al fruto, actúa primero la citocinina, lo forma, luego la usina lo desarrolla, lo hace crecer y luego el etileno lo hace madurar con respecto al fruto. Y luego ese fruto, profe, cae. Esa es abscisión, senescencia. Bueno, acá le están tomando similar abscisión o senescencia, no hay problema. Ya, entonces acá ponemos senescencia. Ahí está la senescencia, abscisión. Profe, es la caída de hojas, es la caída de frutos. ¿Quién hace la senescencia? Bueno, vamos a tener acá que la senescencia lo hace el etileno y el ácido abscísico. Listo, profe, cayó el fruto. La semilla primero va a estar en latencia, va a estar dormida, va a estar quieta. ¿Quién hace la latencia? Ah, el ácido abscísico, profe. Pero cuando esta semilla encuentra las condiciones adecuadas, ¿qué pasa con esa semilla? Germina. ¿Y quién induce el proceso de germinación? La giberilina. Ya una gráfica muy bonita, un resumen de lo que hemos visto. Hay algunas cosas que añado, traten de tomar captura, jóvenes, o en todo caso, ya posteriormente el vídeo queda para ustedes, ¿no? Para que lo puedan revisar. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí con respecto a hormonas? Ah, para volver, ya. De repente a esa. Muy bien, continuamos. Dice Lady, en la floración es solamente gibberelina. Eso nos indica el libro Lady. Así es, ¿ya? Y también acá, miren, floración, gibberelina. Ya, floración, gibberelina. Dice entonces Lisbeth. Entonces, ¿el crecimiento primario apical es gracias a la usina? Correcto, así es, así es. No, o sea, las tres se encargan del crecimiento. Pero, profe, a nivel del tallo, gevirilina. A nivel de todo, tanto el tallo como la raíz, auxina, primario o apical, ¿no? Profe, si vamos ya para los costados, hay ahí básicamente ya la citoquinina. Así es, cuando trabajan juntas estas hormonas se dice sinergia, hay un sinergismo, ya trabajan de forma conjunta. Bien, veamos por acá. Profe, cuando vimos digestión, respiración, circulación, excreción, primero en animales y luego en plantas. Sí, porque eso nos dice el prospecto de examen de admisión. Eso está en el libro. Eso te va a venir en tu segundo examen. Ya, profe, pero ¿qué pasa si es de hormonas? Ah, no, no se ven animales. ¿Por qué? Porque no preguntan, pues, de frente, caso humano. Profe, pero yo estaba en la DUN y TRILS y me han dado toda una clase de sistema endocrino animal. Bueno, lo tendrás como recuerdo, pero no te enfoques en aprender eso, porque eso no viene, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, un sistema es un conjunto de órganos. Esos órganos se encargan de formar hormonas. ¿Y cómo se le llama a esos órganos? Glándulas. Dice acá, las glándulas endocrinas sintetizan mensajeros químicos que se llaman hormonas, los que son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos diana.
¿Qué es un órgano diana? Hace un momento yo les puse el ejemplo, ¿no? Profe, la glándula prolactina actúa en la glándula mamaria. ¿Qué le dice a la glándula mamaria? Forma leche. Entonces, la glándula mamaria es el órgano diana de la hormona prolactina. ¿Qué es el órgano diana? Es el lugar donde actúa una hormona. Y listo. Profe, la hormona somatotropina actúa en el hueso. Entonces, ¿quién es el órgano diana de la hormona somatotropina? El hueso. Listo, ¿ya? ¿Y cómo se transportan las hormonas? Las hormonas se transportan por sangre. Estos mensajeros químicos que son las hormonas se transportan por sangre. ¿Para llegar a dónde? Hasta el tejido blanco o diana. ¿Quién forma las hormonas? Las glándulas endocrinas u órganos endocrinos. Muy bien. ¿Qué nos dice por acá? Bueno, acá en el lado derecho están las principales glándulas endocrinas. En la base del cerebro hipotálamo, más abajo la pituitaria o hipófisis, en la parte posterior la glándula pineal, por el cuello la tiroides paratiroides, por el corazón está el timo, encima del riñón la glándula adrenal, en la parte posterior inferior del estómago el páncreas, en las mujeres hay ovarios, en los varones testículos. Ahora vamos a ver qué hormonas forman estas glándulas. Dice, sistema endocrino humano, su centro de control se ubica en el hipotálamo, muy bien, el cual controla el balance de agua, funciones del hipotálamo, controlar el balance de agua, el sueño, la temperatura, el apetito, la presión sanguínea y el deseo sexual. ¿Ya? Esto es lo que está acá, lo vamos a ver la siguiente semana, porque el hipotálamo también tiene función nerviosa, el día martes, ¿ya? Y también el hipotálamo regula el deseo sexual. Esas son funciones del hipotálamo, la libido sexual, ¿ya? Pero el hipotálamo, además, controla, ¿quién? Controla la hipófisis. Por eso acá dice, ¿no? Su principal glándula de control es la hipófisis. El hipotálamo controla la hipófisis y esta hipófisis controla los demás órganos. Y básicamente por ahí va esta parte, ¿no? O sea, su principal glándula de control, o sea, del sistema endocrino, ¿quién es el que controla las demás glándulas? La hipófisis, pero ¿por orden de quién? Del hipotálamo. Ya, ahorita vemos mediante qué hormonas. Bien, dos grupos de hormonas, hormonas proteicas y hormonas esteroideas. Profe, pero ¿quiénes son hormonas esteroideas? Acá lo voy a poner solo con las iniciales por cuestión de espacio. Profe, hormonas esteroideas son hormonas que derivan del colesterol. Correcto. ¿Qué hormonas son esteroideas, profe? La T de testosterona, la P de progesterona, la E de estrógenos, la A de aldosterona y la C de cortisol. Para el cortisol alcanza. Entonces, esas hormonas son, ¿qué son, profe? Son hormonas esteroideas, derivan del colesterol. ¿De acuerdo? Muy bien. La testosterona, progesterona, estrógeno, aldosterona, cortisol. Profe, ¿quiénes son hormonas proteicas? Acá en las proteicas sí hay que tener cuidado. Vamos a tener tres grupos de hormonas proteicas. Ya vamos a poner acá hormonas proteicas. Profe, entonces dentro de las hormonas proteicas hay tres grupos. Sí, uno, las aminas. Profe, ¿quiénes son aminas? Bueno, en las aminas, profesor, tenemos a la tiroxina, adrenalina, ¿ya? Y también tenemos a la melatonina, M de melatonina. Profe, también dentro de las proteicas están los que tienen pocos aminoácidos, los oligopéptidos. Muy bien, dentro de los oligopéptidos, ¿a quién tenemos, profesor? Con pocos aminoácidos. Ahí tenemos a la hormona OXCT, la oxitocina, a la hormona ADH, hormona antidiurética o vasopresina. Profe, ¿quién más está? También está el glucagón. El glucagón. Ya que estamos poniendo con mayúsculas, ahí está el glucagón. Profe, y también se encuentra la insulina. Ya, entonces, esas hormonas son, ¿qué son, profe? Son de tipo oligopéptidos. Y ahora tenemos, profe, a los polipéptidos. Polipéptidos. Tienen muchos aminoácidos. Oligopéptidos, pocos aminoácidos, correcto. Y estas hormonas de tipo polipéptidos son las proteicas propiamente dichas. Ya son las proteicas. Allá, profe, ¿quiénes están acá? La hormona folículo estimulante, la FSH. También se encuentra la LH, la hormona luteinizante. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. La ACTH, hormona adrenocorticotropo, corticotropina. Profe, también se encuentra por acá la PRL, la prolactina.
Ah, muy bien. Profe, ¿quién más está acá? La timosina. Ahí está la timosina. También, ¿quién está, profe? La SH. La SH. Ahí está la SH. Uy. Ah, ponemos acá, más grande. Profe, está la timosina, la PR, la SH. Ahí está la SH, la hormona somatotropina. Profe, también se encuentra la PTH, la hormona paratiroidea o paratormona. Ya, entonces hay que tener en cuenta que estas hormonas de acá son hormonas proteicas porque se relacionan con los aminoácidos. Pero el libro nos dice que hay 4 grupos de hormonas. Hormonas esteroideas, hormonas aminas, hormonas oligopéptidos y hormonas proteicas, que los llaman los polipéptidos. Bueno, no está del todo bien, ¿no? Porque si no dicen, ¿qué es la insulina? Es una proteína, es un glúcido, es un ácido nucleico, es una vitamina. La insulina es una proteína, pues. Es una proteína que tiene pocos aminoácidos. Entonces, lo correcto debería ser que las hormonas proteicas son de 3 tipos: aminas, oligopéptidos y polipéptidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estas hormonas? Estas hormonas de acá, profe, son proteicas. Ah, ya, profe, las hormonas esteroideas, ellas pueden ingresar de frente la célula diana. Profe, ¿y por qué? Porque en la membrana celular, ¿qué hay básicamente? Hay una bicapa de fosfolípidos, hay colesterol, profe, y lo similar, pues, ayuda a lo similar a que ingrese. O sea, esta hormona esteroide ingresa con facilidad. Su receptor está dentro de la célula, en el citoplasma. Se unen, se forma el complejo hormona-receptor, el cual va al núcleo de la célula, activa el ADN para que se convierta en ARN y en el ribosoma se forman las proteínas. Y esta proteína va a dar una respuesta. ¿Ya? Ese es cuando es el mecanismo de una hormona esteroidea. Profe, ¿qué pasa si la hormona es proteica? Si es amino, oligopéptido, polipéptido. En ese caso, su receptor, no es necesario saber que se une al adenilato ciclasa, su receptor, profe, va a estar en la membrana. Esta hormona, por ser proteica, no puede atravesar la membrana de la célula. Su receptor, ¿dónde está? En la membrana. Se forma entonces acá, en la membrana, se está formando entonces el complejo, ¿no? La hormona receptor a nivel de la membrana y trae una serie de reacciones para formar el AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero, por lógica. ¿Quién es el primer mensajero? La hormona proteica. Entonces, acá, en el primer caso, la hormona esteroidea puede ingresar a la célula. En cambio, acá, la hormona proteica no puede entrar a la célula. Se queda en la membrana, pero le da señal al AMP cíclico para que el AMP cíclico vaya al núcleo, active el ADN, forme ARN y en el ribosoma se sintetice proteínas. En ambos casos, ¿cuál es el objetivo final? Profe, el objetivo final es la síntesis de proteínas. Y esa proteína es la que va a regular una función que ya está presente en esta célula que ha llegado. ¿De acuerdo, jóvenes? Profe, si es la hormona prolactina, profe, es una hormona proteica. La hormona prolactina, ¿qué le dice a una célula de la glándula mamaria? Tienes que elaborar leche. Claro, pues viene la hormona, profe, se forma el AMP cíclico, va al núcleo, activa el ADN, se forma ARN, profe, y se forma la proteína caseína, y la caseína está presente en la leche. En otras palabras, la hormona prolactina llega a la célula de la glándula mamaria e induce la formación de leche. ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas. Dice Lisbeth. ¿Y la del crecimiento? Sí lo dije por acá, la SH. SH es hormona somatotropina. Hormona somatotropina es la hormona de crecimiento. Es una hormona proteica. Bien, entonces veamos por acá. La glándula pineal o epífisis. Ya vamos a detallar ya. Entonces, de acá para adelante, casi todas las diapositivas que nos faltan ver son la glándula, la hormona y la función. Ya, en esos 3 hay que centrarnos. Ubicación no preguntan mucho. Entonces, profe, ¿qué hace la glándula pineal o epífisis? Forma una hormona llamada melatonina. Y esta hormona que regula el sueño y la vigilia. Creo que es suficiente con eso. Pero lo demás también sería necesario no tenerlo en cuenta porque está en el libro. La ubicación no es necesario, no está por la parte central del cerebro, en la parte posterior del tálamo, del hipotálamo. Su actividad es modulada por la luz, regula ciclos reproductores estacionales, eso se llama ciclos circadianos en los animales.
También, no tanto en los animales como en el ser humano, sobre todo, regula el sueño, la vigilia, nos indica para dormir, para despertar. Permite adaptación a las estaciones, previene enfermedades cardíacas, degenerativas, estimula el sistema inmune, alivia, protege efectos negativos del estrés. Todo eso está en el libro, por eso está acá. Ah, muy bien. Pero yo recomiendo, ¿no? La glándula pineal forma la hormona melatonina que regula el sueño y la vigilia. Ahora vamos a tener acá a las glándulas hipotálamo, hipófisis. Miren la ubicación, en la parte central está el hipotálamo en la base del cerebro y más abajito está la hipófisis. A la hipófisis también se le dice pituitaria o glándula maestra. Muy bien, veamos por acá entonces el hipotálamo. Mira, acá está el hipotálamo y debajo del hipotálamo, ¿quién está? La hipófisis, más grande. ¿Ya? Ponemos acá entonces, marroncito es hipotálamo y esta bolita que tiene dos porciones es la hipófisis. Hipófisis. Hipófisis anterior o adenipófisis. Y la otra se llama hipófisis posterior o neurohipófisis. ¿Qué hace el hipotálamo? Profe, tiene neuronas, células neurosecretoras que forman, esto es lo importante. ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo forma la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y también forman la oxitocina. Esas hormonas, esas hormonas mira, se transportan, profe, por el axón y llegan ¿a dónde? Allá, profe. Esas dos hormonas llegan acá, a la neurohipófisis. Ya, esas hormonas dice que se desplazan por el axón. Ahí está, se desplazan por el axón. ¿Y a dónde llegan? Llegan a la neurohipófisis. ¿Quién está llegando a la neurohipófisis? La oxitocina y la vasopresina. Y cuando es necesario, se van a la sangre. O sea, esas hormonas se forman acá en el hipotálamo, pero ¿dónde se almacenan antes de ir a la sangre? En la hipófisis posterior, en la neurohipófisis. Profe, sale entonces la hormona vasopresina, la antidiurética, va al riñón y le dice al riñón tienes que absorber agua. Recuerda la clase pasada, función del riñón, formar orina. Filtración, reabsorción, secreción. En el segundo evento se da la reabsorción de agua, básicamente. ¿Gracias a quién? Gracias a la hormona antidiurética, ADH o vasopresina. La hormona oxitocina tiene dos funciones, tiene dos órganos diana. Se va a las glándulas mamarias y le dice que expulsen la leche. Y también se va al útero. ¿Y qué le dice al útero? Le dice al útero, tienes que contraerte durante el parto. Ya, esa es función de la oxitocina. Muy bien. Ahora, profe, ¿qué más ocurre en el hipotálamo? En el hipotálamo se van a formar, profe, también hay células neurosecretoras que producen factores, así se llaman, factores de liberación e inhibición, ¿ya? De hormonas de la hipófisis. Entonces, hay hormonas liberadoras e inhibidoras, profe, que se forman en el hipotálamo. ¿Y a dónde van esas hormonas? Profe, esas hormonas están yendo ¿a dónde, profe? Acá justo hay un sistema porta. Por sangre, profe, esas hormonas, ¿dónde llegan? A la adenipófisis, a la hipófisis anterior. Y esas hormonas le dicen a esta adenipófisis que forme 6 hormonas. Mira, cosa diferente es qué ocurre acá con la neurohipófisis. En el hipotálamo se forman la oxitocina y la vasopresina. Esas hormonas van y se almacenan en la neurohipófisis. La neurohipófisis no forma hormonas, solo almacena. Luego esas hormonas salen, disculpen, y realizan las funciones que hemos mencionado. En cambio, estas hormonas liberadoras e inhibidoras le dicen a la adenipófisis que liberen y que formen 6 hormonas. Viene la primera hormona. La primera hormona, ¿cómo se llama? Profe, la hormona se llama tirotropina. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué le dice la tiroides? Forma tiroxina. Segunda hormona, ACTH, hormona adrenocorticotropo, corticotropina. Va a la glándula suprarrenal y le dice forma cortisol. Tercera hormona, la hormona prolactina. Va a la glándula mamaria y le dice forma leche. No hay que confundir con lo que le dice la oxitocina a la glándula mamaria, expulsa leche. En cambio, la prolactina le dice a la glándula mamaria, forma leche. Ya, muy bien. Entonces, profe, cuarta hormona, la hormona SH, la hormona de crecimiento.
va a los músculos y a los huesos y le dice crezcan. Quinta hormona, la FSH, hormona folículo estimulante. Va al testículo, le dice forma espermatozoides. Al ovario le dice forma ovocito 2. Además le dice forma estrógeno. Muy bien, LH, hormona luteinizante. Va donde las células intersticiales o de Leydig del testículo y le dice forma testosterona. Va al cuerpo lúteo del ovario y le dice forma progesterona. Ahí están las 6 hormonas, ¿ya? Muy bien, entonces esas hormonas se forman en la adenipófisis. ¿Por orden de quién? Por orden de las hormonas liberadoras e inhibidoras que vienen del hipotálamo. Y justamente, ¿no? Esas hormonas, ¿qué dice? Esas hormonas, estas hormonas son secretadas hacia un sistema porta en la hipófisis, vena capilar vena. Los factores producidos en el hipotálamo estimulan o inhiben la producción y secreción de hormonas de la adenipófisis. Las hormonas producidas en esta parte de la hipófisis pasan al torrente sanguíneo. Recuerden, las hormonas siempre se transportan por sangre. Ya sea estas 6 hormonas, ya sea estas 2 hormonas, oxitocina, vasopresina, cualquier hormona, siempre se van a transportar por sangre, ¿ya? Muy bien, preguntas. Muy bien, ya que no preguntan, yo les pregunto. A ver, escriban respectivamente, van a poner el nombre de 2 glándulas de esta gráfica de acá. Escriban respectivamente en dónde se forman las hormonas responsables de la producción de leche y de la expulsión de leche. Las hormonas responsables de la producción de la leche y de la eyección, expulsión de la leche, esas 2 hormonas, ¿en dónde se forman? Pongan las respuestas. Tienen que poner 2 palabras. Repito la pregunta. Las hormonas responsables de la producción de la leche y de la expulsión de la leche, ¿dónde se forman? Ayúdense con la gráfica. A ver, respuestas por ahí mamarias, no. Neurohipófisis y adenipófisis tampoco. Nikita, adenipófisis y neurohipófisis tampoco. Guido, glándulas mamarias, nada. PRL, nada. En el hipotálamo, nada. Prolactina, nada. Prolactina, oxitocina, nada. Nadie me da la respuesta. Yo pensé que había quedado claro. Como nadie me preguntaba, la pregunta es, repito la pregunta, ahí está la gráfica, ¿en dónde se forman las hormonas que se encargan de producir leche y de expulsar la leche? ¿En dónde se forman esas hormonas? A ver, retráctense. Los que han escrito, retráctense y los que no han participado también participen. La pregunta es, ¿en dónde se forman las hormonas responsables de producir la leche y de expulsar la leche? A ver. Uy, nadie me da la respuesta. ¿Ah? Ya, les explico, ¿ya? La pregunta es, ¿dónde se forma la hormona responsable de producir leche? ¿Qué hormona es? Prolactina. ¿Dónde se forma la prolactina? Acá, en la adenipófisis. Hubieran puesto adenipófisis o en todo caso lóbulo posterior de la, o perdón, lóbulo anterior de la hipófisis. O hipófisis anterior también se dice. Muy bien. Entonces la otra pregunta era, ¿y dónde se forma la hormona que es responsable de la expulsión de la leche? ¿Quién se encarga de la expulsión de la leche? Oxitocina. ¿Dónde se forma la oxitocina? Ah, esa oxitocina, ¿dónde se forma? Acá en el hipotálamo. Entonces la respuesta era hipotálamo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Voy a enchufar mi batería un ratito.
Muy bien, quedó claro, ¿no? Entonces, ahí a esa pregunta que les había hecho, la respuesta es adenhipófisis, hipotálamo. O también pueden poner hipófisis anterior o lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Y cuándo sería neurohipófisis? Almacena. Recalco, la neurohipófisis no forma hormonas. ¿Qué hace la neurohipófisis? Almacena las hormonas que formó el hipotálamo. ¿A qué hormonas? Oxitocina y vasopresina. ¿De acuerdo? Ahí la respuesta sería neurohipófisis. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. Bien, veamos por acá a la tiroides y paratiroides. Bien, la ubicación, recalco, tenerla en cuenta, pero eso no pregunta. Más preguntan la glándula, la hormona y la función. Listo, mira, acá está el cuello, ahí está el cuello, a nivel del cuello, entonces delante de la laringe, delante de la tráquea superior se encuentra la tiroides, ahí está la tiroides. Listo, muy bien. Ah, profe, y en la tiroides hay 4 puntitos, cada puntito se llama paratiroides. Muy bien. Dice, la glándula tiroides situada en la parte anterior del cuello, delante del cartílago cricoides, que es la parte inferior de la laringe, produce la tiroxina. Esto es lo que debemos de saber. O sea, la glándula tiroides forma tiroxina. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué hace la tiroxina? Su función. Eso nos van a preguntar. Estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y también estimula el metabolismo. O sea, se encarga del crecimiento y se encarga del metabolismo. La tiroxina que se forma en la glándula tiroides. También produce otra hormona, la tiroides también forma la calcitonina. Interviene regulando el calcio, reduciendo, ahí está, mira, reduce, esta es su función, reduce los niveles de calcio en la sangre. Reduce, reduce los niveles de calcio en la sangre. Allá, muy bien. Bueno, también dice reduce el dolor óseo, ¿no? Pero lo que es subrayado, eso es lo más importante. ¿Y cómo se llama a eso? A eso se le dice hipo. Voy a ponerlo acá. A eso se llama hipocalcemiante. ¿Ya? Eso es ser hipocalcemiante. Hipocalcemiante. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, decir hipocalcemiante es lo mismo que decir reduce los niveles de calcio en la sangre. Listo, muy bien. ¿Qué más? El mal funcionamiento de la glándula tiroides puede producir hipotiroidismo, es decir, cuando la tiroides funciona poco, y si funciona poco, forma poca tiroxina. O sea, estas enfermedades están relacionadas con la formación o no de tiroxina. Caso del hipotiroidismo, profe, poca producción de tiroxina. Hipertiroidismo, bastante producción de tiroxina. Ah, ya. Profe, si hay hipotiroidismo, poca producción de tiroxina, ¿cómo eso se evidencia? Ah, mediante el bocio. Ya, muy bien. Mediante, profe, ¿qué es el bocio? Cuando la glándula tiroides plum se inflama. ¿Por qué? Por falta de yodo. Y no se va a formar tiroxina. Otro caso, mixedema. Ah, es en personas adultas. Va a haber obesidad en los adultos. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay tiroxina, profe, y no va a haber hormona quien haga metabolismo. Ah, ya, eso es mixedema, obesidad. Y también el cretinismo. Ah, profe, cretinismo. Ya, esto se da en niños, no desarrollo de huesos, es una forma de enanismo, el cretinismo. Así es, muy bien. ¿Por qué? Porque no hay tiroxina, profe, no hay nadie quien haga crecimiento, metabolismo. Listo, eso es cuando no hay tiroxina, ese es hipotiroidismo. Ahora, hipertiroidismo es cuando, el hipertiroidismo es cuando hay pues mucha mucha tiroxina, profe. Y cuando hay mucha tiroxina, entonces, ¿qué aparece por acá? Allá. Vamos a poner acá, y está en el libro, la exoftalmia. Exoftalmia. ¿Qué es la exoftalmia, profesor? Es cuando el globo ocular sobresale. El globo ocular sobresale así un poquito. Eso se llama exoftalmia. Allá, profe. ¿Y por qué sobresale? Porque hay mucha tiroxina. También otro, profe. Aumento de la frecuencia aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Allá, cuando aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Ah, profe, también ahí, correcto, también ahí hablamos de hipertiroidismo. ¿Por qué es eso? Porque hay mucha tiroxina.
Ese es hipertiroidismo, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos a tener acá a a la glándula paratiroides. Dice que está formado por 4 grupos celulares incluidos en la parte posterior de la tiroides. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, acá sobre la tiroides hay 4 puntitos. Cada puntito se llama paratiroides. Ya, excelente. Secreta la hormona PTH, paratormona, hormona paratiroidea, que mantiene el nivel de calcio en la sangre. ¿Cómo lo mantiene? Elevándolo. Como eleva la concentración de calcio en la sangre, ¿cómo se le dice? Hipercalcemiante. ¿De acuerdo? Si la calcitonina es hipocalcemiante, esta hormona llamada PTH es hipercalcemiante. O sea, recuerden, ¿qué debemos de saber acá? La glándula, la hormona que forma y la función, al margen de la ubicación. Y acá te da lo mismo, lo mismo. Profe, ¿qué hace la paratiroides? Forma la hormona paratormona. ¿Dónde actúa? Ese es su órgano diana. En los riñones, en los huesos. ¿Qué hace? Aumente el calcio en la sangre. Ah, entonces, profe, le quita calcio al hueso y se lo da a la sangre. Le quita calcio al riñón y se lo da a la sangre. Ah, ya, correcto. Por eso dice, nos regula los niveles de calcio en la sangre y en la orina. ¿Qué hace la tiroides? Forma 2 hormonas, la calcitonina y esta de acá, bueno, esta es su forma adecuada, ¿no? La tiroxina es la T4, así se le llama, T4, tetraiodotironina. Y la triodotironina es la T3. Bueno, pero eso ya es un poquito más nivel universitario. Nosotros suficiente que sepamos, la tiroides forma 2 hormonas, la calcitonina y la tiroxina. ¿Ya? Más específicamente, la T4 es la tiroxina propiamente dicha y la T3 es la triodotironina, pero tienen la misma función, tienen el mismo efecto, mira, estimula el metabolismo, favorece el crecimiento, también facilita o estimula el desarrollo del sistema nervioso. Tienen la misma función la T3 y la T4, ¿ya? Es lo que hemos visto acá. En el lado izquierdo, acá en el lado derecho está forma de cuadrito, ¿ya? Muy bien, siguiente tipo de glándulas. O antes, a ver, revisamos el chat. Iván dice 2 puntos, 2 comillas, B, ¿qué es eso? Esa es una carita, ¿no? Pero ¿qué carita será? Yo no conozco mucho de caritas. Solo sé esta carita, nada más, por ahí. A ver, esta carita de acá es de contento, ¿sí o no? ¿Qué más me enseñaron? A ver, me olvidé ya de las caritas. Ah, ese es un Pac-Man triste, el 2 puntos, comillas, B. Ah, interesante. Ah, muy bien. Listo. Y el que ha puesto Lisbeth, claro, y el XD, ¿no? Que es también una carita sonriente, algo así, ¿no? Y el que ha puesto Lisbeth, el 2 puntos B, ¿qué es? También es una carita, pero es una carita triste también. Ah, es solo un Pac-Man. Y a partir de eso ya, es un Pac-Man feliz. Ah, ya, miren. El que ha puesto Lisbeth es un Pac-Man feliz. Ah, muy bien. Listo, listo. Después de este paréntesis, continuamos, ¿ya? ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a tener acá el timo. Y repito, jóvenes, lo que interesa acá saber es el órgano, ¿qué más? La hormona y la función. ¿Qué forma el timo? Profe, forma una hormona llamada timosina. Profe dice principalmente, también debe formar otras hormonas. Ya, que forme. Eso no nos incumbe a nosotros. Ya, bueno, acá un dato, ¿no? Es voluminosa en la infancia, involución, es decir, baja su volumen después de la pubertad. Produce principalmente la timosina, es una hormona proteica cuya función es estimular. ¿Qué estimula? La maduración de las células del sistema inmune. ¿Qué células? Linfocitos T. Eso es lo que debemos de saber. Ya, entonces de eso se encarga la hormona timosina. Bueno, acá redunda, ¿no? Ya que los linfocitos T maduran en el timo. En las glándulas suprarrenales. Dice acá, el par de glándulas suprarrenales están ubicados encima de los 2 riñones. Ahí está, mira. Encima de los riñones, ¿quiénes se encuentran? Las glándulas suprarrenales. Listo. Las glándulas adrenales o suprarrenales trabajan en conjunto con el hipotálamo y la glándula pituitaria. Ya, muy bien.
Es decir, ¿no? De la glándula hipófisis viene información acá, pues, hemos visto, ¿no? Viene la ACTH y le dice, profesor, a esta parte de la glándula suprarrenal forma cortisol. Por eso te dice, no trabajan en conjunto. Pero lo que interesa es esto que está acá, mira, esta gráfica. La glándula suprarrenal tiene dos porciones. Una porción interna se llama médula y una porción externa se llama corteza. Profe, la médula, la parte interna, forma adrenalina y noradrenalina. Tienen la misma función. Nos preparan para situaciones de estrés, de peligro. Vamos a poner acá, ¿ya? Profe, ¿para qué nos preparan estas hormonas? Para el estrés, peligro y también cuando hacemos deporte. Ahí está. Entonces ahí se expresan esta adrenalina, noradrenalina, estas hormonas. ¿Y qué pasa con la corteza? La corteza se encarga de formar tres tipos de hormonas. Las glucocorticoides. Ah, profe, ¿quién está acá? Acá tenemos al cortisol. Pongo entre paréntesis, cortisol. Ah, ya, profe, el cortisol, profe, es una hormona que va pues a la sangre y aumenta, eleva la glicemia, aumenta la concentración de glucosa en la sangre. Eso de elevar la glicemia, ¿cómo se dice? Ah, profe, a eso se dice hiper, hiperglicemiante, ¿de acuerdo? Hiperglicemiante. ¿Quién es hiperglicemiante? El cortisol aumenta la glucosa en la sangre. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona, profesor, no es un glucocorticoide, correcto, es un mineral corticoide. Allá lo ponemos por acá entre paréntesis, es un mineral corticoide. Mineral corticoide, ¿ya? Mineral corticoide. Muy bien, profe, esta aldosterona va al riñón, pero no solamente absorbe agua, sino también absorbe sodio, por eso se dice mineral corticoide, eso indicamos la clase pasada. La vasopresina solo absorbe agua, en cambio la aldosterona, además de agua, absorbe sodio. Sodio también absorbe el ion bicarbonato, ¿correcto, profe? ¿Y qué libera? Ah, profe, libera potasio, pues absorbe sodio, pierde potasio. ¿Ya? Muy bien. Listo. Profe, pero también acá se forman andrógenos y también deben haber estrógenos. Claro, porque tanto en varones como en mujeres hay andrógenos y estrógenos. Claro, los andrógenos son hormonas básicamente que tienden, ¿no? Para los rasgos masculinos, pero las mujeres también tienen andrógenos. En otras palabras, los andrógenos que se forman en la corteza adrenal se encargan del desarrollo del vello púbico, vello axilar, que está tanto en varones como en mujeres. Sino que los varones tienen más andrógenos, por eso además forman barba, bigote. Los estrógenos, ¿de qué se encargan? Del ensanchamiento de las caderas, por ahí también se encargan de la formación de los glúteos, de acumular grasita a nivel de las caderas. Ah, muy bien, profe. ¿En varones y en mujeres? Sí, claro que en las mujeres hay un poco más, ¿no? Por eso que las mujeres acumulan más grasa a nivel de los glúteos, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas hormonas que hemos mencionado, ¿quién lo forma, profe? La glándula suprarrenal, ¿ya? Muy bien. Y tenemos por acá, creo que estamos en hora de receso. Ya retornando del receso, vamos a hablar acerca del páncreas. ¿Ya tienen alguna pregunta hasta lo que hemos explicado? Todo bien, ¿no? Listo, muy bien. Buenos días, Jocelyn. Re- Recién Jocelyn nos saluda. Ya se recuerda que el receso es de 11:55 11. Sí, Jocelyn, gracias. Ahí hacemos pausa. Muy bien, listo. Entonces nos vemos en 15 minutos. Ya nos vemos en 15 minutos. Lisbeth dice, y los que tienen sobrepeso, en ese caso es porque ya está fallando pues el caso de la tiroides, porque no se forma tiroxina, ahí se da el mixedema. Ese es un sobrepeso por falla hormonal o en todo caso porque la persona come, 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 ¿no? Come de más. Listo. Ya, en la diapositiva anterior y salimos al receso. Ya nos vemos en 15 minutos.
So, Profesor, ya está. ya, gracias, Jocelyn. Entonces hablo nomás porque a mí me sigue saliendo que no se está grabando. Ya, ¿Puede gracias. actualizar la página en todo caso, por si acaso? Sí, ya voy como 4 minutos ya aplastando F5 y nada. Sí. Sí. Ya, sí, dicte nada más, porque yo sí estoy visualizando que está grabándose la clase. Ah, excelente, gracias. Y ahorita quiero pasar de diapositiva, no puedo, pero he aplastado. ¿Ha cambiado? Sí, se visualiza páncreas ahorita. Ah, excelente, pero yo no puedo ver páncreas. Gracias, Jocelyn. No sé por qué pasa eso cuando dejamos de manipular el teclado por 10 minutos, me imagino, ¿no? El tiempo que dura el receso. Ya me ha pasado en otras aulas ya. Y nada. O puedo salir, creo que salgo y vuelvo a entrar, pero ni para salir también. Sí, sí, está bien. Yo voy a, entonces, ahora Ya, sí. listo. Ya está, Jocelyn, gracias. Bien, entonces nos hemos quedado por acá en páncreas. Y tenemos por acá, dice el páncreas está localizado transversalmente en la parte posterior eh, del abdomen, detrás del estómago, ¿no? El páncreas participa en la digestión así como en la producción de hormonas, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, que ya vimos en la clase 6, donde el páncreas participa en la digestión a través de las enzimas, ¿no? Del jugo pancreático. Pero lo que nos interesa en la clase es en la producción de hormonas. ¿Y qué parte del páncreas forman las hormonas? Los islotes de Langerhans. Ya, los islotes de Langerhans que se encuentran en las siguientes células, ¿no? Las células alfa, en los islotes hay las siguientes células. Las células alfa forman glucagón y les dije, ¿no? Lo que debemos de saber es el órgano, la hormona y la función, pues. Ya, las células beta forman insulina. Y no les recomiendo que se lo aprendan de las células delta, F y de repente hay otras células más. Esto no está en el libro, esto no pregunta, ya, no pregunta. Bien, acá en la parte inferior nuevamente, ahí están los islotes de Langerhans, las células alfa forman el glucagón es hiperglicemiante, esto sí debemos de saber la función. ¿Qué es hiperglicemiante? Aumenta la glucosa en la sangre. ¿Qué es la insulina, profesor? Que se formen las células beta. La insulina se forma en las células beta, ¿correcto? ¿Qué es? Es hipoglicemiante. Hipoglicemiante, es decir, disminuye la glucosa en la sangre. Dice acá, es anabólica. ¿Qué quiere decir que es anabólica? Que las glucosas que llegaron al hígado, que llegaron al músculo, los convierte en glucógeno. Ese es anabolismo. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama, lo pongo entre paréntesis, glucogénesis. 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 Ya la glucogénesis entonces es esta parte anabólica, ¿no? Es decir, a partir de glucosa se forma glucógeno en el hígado, en el músculo. Profe, ¿y qué pasa cuando nuestro cuerpo necesita glucosa y no almorzamos, no cenamos? Allá, en ese caso, pues, vamos a hacer acá la glucogenólisis. Entonces ponemos acá, en ese caso, el glucagón, además de ser hiperglicemiante, ¿qué hace? Hace la glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Profe, es cuando el glucógeno se degrada y se convierte en glucosas, cuando estamos en ayunas. Muy bien, suficiente con eso. Ya por si acaso, la somatostatina que se forma en las células delta regula el movimiento del gástrica a nivel del estómago, secreta secreción de glándulas, o perdón, de hormonas intestinales. Y el polipéptido pancreático, que se forma en las células F, regula procesos digestivos. Eso no es recomendable que se lo aprendan. Mira que dice acá en el lado derecho, si el páncreas está saludable,
va a formar la insulina y la glucosa va a poder entrar a las células. Por eso se dice que la insulina es hipoglicemiante. Se disminuye la glucosa en la sangre. ¿Cómo se disminuye? Llevándola a las células. Pero para lo cual tiene que estar apto en buenas condiciones, tanto la insulina como el receptor de la insulina. Profe, ¿qué pasa cuando no hay insulina o cuando no hay receptor? A eso se llama diabetes. Diabetes de tipo 1. En ambas diabetes, la glucosa no puede entrar a las células. Allá aumenta la concentración de glucosa en la sangre, eso se llama diabetes. De tipo 1, cuando no se forma insulina. El páncreas se ha dañado, profe, no forma insulina. Por eso la glucosa no entra. La diabetes de tipo 2, profe, acá sí se forma la insulina, pero no se puede unir al receptor, porque ese receptor de repente está dañado. Ah, ya, profe, por consiguiente la glucosa no entra. Ese es diabetes de tipo 2. Muy bien, seguimos por acá. Ah, por ahí, a ver el chat. Rodrigo, ¿cómo se llama el proceso donde se consume la grasa debido a la falta de calorías? Ah, ya, eso es cuando la grasa se convierte en azúcares, es gluconeogénesis. Ya, o sea, glucogénesis, cuando de glucosa se forma glucógeno. Glucogenólisis, de glucógeno a glucosa. Y cuando de lípidos, de grasa, formamos azúcares, eso se llama gluconeogénesis. Ya, gluconeogénesis. Bien, seguimos por acá. Las gónadas, ya en el sistema endocrino, ¿no? Involucradas con el sistema endocrino. A ver, el hipotálamo forma hormonas, GnRH es hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el hipotálamo controla la hipófisis anterior mediante hormonas liberadoras o inhibidoras? En este caso, estas GnRH son hormonas liberadoras de gonadotropinas. Se van a la hipófisis, a la pituitaria o hipófisis anterior y le dicen forma LH, FSH. La FSH, recalcando, va al ovario y le dice forma ovocito 2, forma estrógeno. La FSH va al testículo y le dice forma espermatozoides. La LH va al ovario y le dice forma progesterona, haz la ovulación. La LH va al testículo y le dice forma testosterona. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estas flechas así que retornan, acá también hay flechas que retornan, a eso se llama retroalimentación o feedback. Vamos a poner entonces acá retroalimentación. Retroalimentación. O también se le llama el feedback, ¿no? Feed de alimentación, back de retroceder, por eso es retroalimentación o feedback. Es decir, las hormonas, la testosterona en este caso, vuelve a la hipófisis y le dice, ya no formes más LH. O en todo caso, puede ir al hipotálamo y le dice, ya no formes más hormona liberadora de gonadotropina. Eso se llama retroalimentación. Ya en este caso sería negativa porque está inhibiendo, ¿no? Y positiva cuando la testosterona va a estos órganos y le dice, forma más hormonas. Acá en el lado derecho lo mismo, va la testosterona que se ha formado en las células de Leydig y le dice, ya no, tanto al hipotálamo como a la hipófisis. Suficiente con eso. Ya estoy acá, no es necesario que se la aprendan, ya, pero lo mencionamos. La FSH, profesor, se encarga de la formación de espermatozoides, ¿no? En las células germinales, también con ayuda de la testosterona. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha FSH? Activa las células de Sertoli para que formen inhibina, y la inhibina va a la pituitaria y va al hipotálamo y le dice ya no formen hormonas. Stop. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. Bien, todo eso es sistema endocrino. Ahora vamos a pasar a sistema inmunitario. Uy, nos habíamos olvidado de activar la cámara. Ya, entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunológico o inmunitario? Dice que está formado por una red compleja y vital de células y órganos que protegen el cuerpo de las infecciones. Los órganos involucrados en el sistema inmunológico se denominan órganos linfoides y son los mismos órganos que del sistema linfático. Y ahí está el vaso, placas de piel, médula ósea, vasos linfáticos, los nódulos o ganglios linfáticos, el apéndice, amígdalas, etc. Afectan el crecimiento y el desarrollo y la liberación de los linfocitos, cierto tipo de glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos son los responsables de defendernos, son las células principales del sistema inmunológico. El sistema inmune
Se puede llamar inmunitario, inmunológico, inmune en los vertebrados. Está formado por órganos y células bien diferenciadas que permiten reconocer a las sustancias extrañas. Ese es el objetivo. Profe, ¿cuál es el objetivo? Reconocer a las sustancias extrañas. ¿Cómo se le llama a lo extraño? Antígeno. Ahí está, antígeno, para poder eliminarlos. Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. Elaborar la respuesta inmune. Esa respuesta inmune se da con anticuerpos, por lo general. Ya vamos a poner entonces acá, cuando dice respuesta inmune, se refiere a la formación de anticuerpos. Muy bien. Entonces, esos anticuerpos van a reconocer al antígeno para su posterior destrucción. Dice, la inmunología ocupa el estudio también, mira, se dice sistema inmunológico, sistema inmunitario, sistema inmune. ¿Quién lo estudia? La inmunología. Ocupa el estudio del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Es decir, a lo propio no le va a hacer daño. ¿A quién le va a hacer daño? A lo extraño, a los patógenos. Miren esto de acá. Algunos confunden, profe, es lo mismo patógeno, patógeno con antígeno. No, 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 no. Son cosas diferentes. Se relacionan, sí. Y observen, ¿ah? Vamos a ponerlo acá de rojito. Ahí está, mira. El patógeno es el virus, es la bacteria, es el protozoario. ¿De acuerdo, jóvenes? A eso se llama patógeno. Está el patógeno, una bacteria. Pero este patógeno tiene algo en particular, que solo lo tiene él y no lo tiene otro patógeno. Ah, profe, ¿cómo se llama eso? A eso se llama antígeno, por ejemplo, ¿no? Este negrito, que es parte del patógeno. Ah, profe, a ese negrito, ¿cómo se le dice? A ese negrito se le llama antígeno. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, el antígeno es parte del patógeno. ¿Y cuál es la idea? Reconocer ese antígeno con anticuerpos. A ver, profe, entonces acá pongamos un anticuerpo. Ahí está, mira. Así se representa el anticuerpo. Este anticuerpo, lo que estoy poniendo de verde, se llama anticuerpo. Profe, ¿para qué sirve el anticuerpo? El anticuerpo sirve para reconocer al antígeno. Profe, ya listo, lo reconoce y este anticuerpo luego le llama al macrófago, al glóbulo blanco para que se lo coma el patógeno. Y esa es la idea, destruir patógenos. ¿Ya? Muy bien. Esto no es necesario, pero ya que lo han puesto en la diapositiva, explicamos, pero eso no es necesario que se lo aprendan. Dice que hay una célula sanguínea que se convierte en célula madre del linfoide, se forman los linfoblastos, de ahí salen linfocitos B, T y los natural killer. Listo. Pero también de esa célula madre salen las células madres mieloides que forman los mieloblastos, salen los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, los glóbulos blancos, ¿no? Y también salen por acá los monocitos. Y también de esa célula madre mieloide se forman los glóbulos rojos y las plaquetas. Bueno, lo han puesto pues. Acá, la médula ósea roja está presente en los huesos. Esa médula tiene células madres pluripotentes, ¿no? Esto es lo que hemos visto acá en el lado derecho. Pero esto es básicamente relacionado a los linfocitos. Ya, si hay células que permanecen en la médula ósea roja, o sea, ahí se forman y además permanecen, ahí se diferencian, esas células madres se diferencian ahí, van a dar origen a los linfocitos B. O sea, los linfocitos B, en otras palabras, se forman en la médula ósea roja y maduran en la médula ósea roja. Luego ya cuando los linfocitos están en la sangre se convierten en plasmocitos o células plasmáticas, las cuales forman anticuerpos. Esto sí debemos de saber. Esto de acá. Las células B se convierten en células plasmáticas o plasmocitos y los plasmocitos son las células que forman anticuerpos. Bien, ¿qué más debemos de saber? Esto de acá. ¿Ya? Pero acá la gráfica nos dice pues, que hay linfocitos que se forman en la médula ósea roja, luego se van al timo y en el timo maduran los linfocitos T. ¿Se acuerdan? Esa era la función del timo, ¿sí o no? Maduración de los linfocitos T. Es decir, ahí tenemos a los linfocitos T que se convierten en linfocitos T4. Ahí está el TH, el helper T4, que se encarga de la regulación mediante la formación de citoquinas. Él viene a ser el T4. Ah, profe, ¿qué más?
Tenemos al T8. Allá tenemos un T8 de tipo citotóxico. Por eso se le dice T8C, citotóxico. Él destruye directamente a las células. Y tenemos un T8 supresor. Por eso es TS. ¿Qué hace el T8 supresor? Cuando le hemos vencido al patógeno, suprime la inmunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que está de verde, eso debemos de tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya, nuevamente acá, jóvenes, nuevamente. No sé por qué, por doble partida ha aparecido esto. Es lo mismo que la diapositiva anterior, pero eso no he visto que pregunten mucho, pues. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? De las células madres se forman células linfoides, salen las natural killer, salen las células T, T4, T8 citotóxico, T8 supresor, y sale por acá, profe, ¿quién más? Las células B, que diferenciándose en plasmocitos van a formar anticuerpos, y también las células dendríticas. Bueno, no es necesario que te lo aprendas, célula dendrítica, no está en el libro, por si acaso, es una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Bien, y las células madres se diferencian en progenitores mieloides que también forman células dendríticas, forman los granulocitos, como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. También salen los monocitos que se convierten en macrófagos, salen los megacariocitos que se convierten en plaquetas y los eritrocitos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que está en el lado derecho sí hay que tenerlo en cuenta. Estoy acá. El sistema inmune provee defensa, inmunidad, que es de tipo no específica y de tipo específica. ¿Cuándo se dice específica? Cuando participan los anticuerpos. Muy bien. Entonces, la no específica da protección de manera general contra cualquier elemento extraño. En cambio, cuando participan los anticuerpos es específica. Acá faltó poner la raya. Acá no salió la raya. Entonces, esta inmunidad específica brinda protección específica, es decir, contra ciertos patógenos, contra los elementos extraños, pero no es de manera general como lo hace la no específica, sino es de manera específica. Hay anticuerpos para ciertos patógenos. Y esta específica se da mediante anticuerpos, ahí está, mediante anticuerpos y mediante los linfocitos T. Listo. Ahora, los componentes del sistema inmune. No se menciona tanto a los órganos, sino básicamente a las células y a las proteínas. Células de varios tipos, los granulocitos, ahí están los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, los monocitos, que se convierten en macrófagos para hacer fagocitosis, los linfocitos de dos tipos, los T y los B. Los linfocitos B, recuerda que se convierten en plasmocitos y forman anticuerpos. Allá. Y los linfocitos T se encargan de formar a las citoquinas. Los linfocitos T forman citoquinas, forman linfoquinas. Los T4, ¿qué hacen los T4, profesor? Forman linfoquinas y las linfoquinas dirigen el proceso inmunitario. ¿Ya? Ahora tenemos acá proteínas. Proteínas como los anticuerpos, ya hemos visto que reconocen al antígeno. Las citoquinas, que es formado por los linfocitos, dirigen la inmunidad. Y también hay proteínas del complemento que refuerza la respuesta inmunológica. Ya las proteínas del complemento ayudan a que acá, ¿no? Acá pusimos un anticuerpo, un antígeno. Las proteínas del complemento también ayudan a este reconocimiento para que luego vengan los glóbulos blancos y hagan fagocitosis. Muy bien. Y para terminar, esta última diapositiva que sí o sí debemos de tenerla en cuenta, sobre todo el lado derecho. Ya, antes, por ahí veo el chat, dice, ¿cómo se llama el proceso donde se consume la... eso ya está, Lisbeth, parte y todo. Uy, no entendí eso, parte y todo, Lisbeth, el antígeno no le hace nada. De antígeno y patógeno, correcto. El antígeno es parte del patógeno, correcto. Dice, el antígeno no hace nada, no, el antígeno es una parte del patógeno. El que hace daño es el patógeno, la bacteria, el virus, ¿ya? Eso es lo que hace daño. Bien, entonces, para terminar, dice por acá, ¿no? La inmunidad. Se define como todos los mecanismos realizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos. Cuando decimos microorganismos, nos referimos a bacterias, protozoarios, hongos, virus y otros agentes extraños, veneno de serpiente, por ejemplo. Estos mecanismos de defensa son conocidos como inmunidad innata e inmunidad adquirida. A la inmunidad adquirida también se le llama específica, lo que hemos estado hablando en la diapositiva anterior. Y si es específica es porque hay anticuerpos.
En cambio, acá en esta tablita está la inmunidad innata, la inmunidad natural. O sea, nos defendemos pues con la piel de cualquier patógeno. Nuestra piel evita que el patógeno entre a nuestro cuerpo, con el moco, con las lágrimas, también con la saliva. Hay sustancias antimicrobianas ahí. También las bacterias que están en el intestino son bacterias benéficas, nos brindan vitaminas y también nos defienden de otras bacterias. ¿Ya? Entonces, esos son mecanismos innatos externos, lo han puesto por acá, están en todos los órganos. ¿Ya? Tienen a evitar la entrada de cualquier patógeno. En cambio, los mecanismos innatos internos es cuando ya han entrado los patógenos. Pues, ¿quiénes van a actuar cuando ya el patógeno está en nuestra sangre? Pero aún se dice mecanismo innato, mecanismo natural. Ahí están las natural killer, están los interferones que actúan básicamente contra los virus y está el complemento. Dice el complemento, son complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células o atraen a la fagocitosis. O sea, directamente pueden destruir a las células o atraen a la fagocitosis. Hacen que se dé la fagocitosis. ¿Ya? Atraen a los fagocitos, a los glóbulos blancos para que se dé el proceso de fagocitosis. Muy bien. Los interferones son proteínas que se expresan básicamente cuando hay virus, impidiendo la transcripción y traducción viral, es decir, impiden la replicación viral. Las células natural killer destruyen las células extrañas y a células infectadas o tumorales, ya produciéndole esporos. O sea, las natural killer actúan contra células extrañas y también con nuestras propias células, ya con nuestras células tumorales, con las que van a originar cáncer. Esas son las natural killer, asesinas naturales. Bien, jóvenes, de toda inmunidad, lo que hemos estado hablando, lo que más preguntan en varios exámenes de admisión, ¿ya? Y me han comentado también que en el último examen de admisión solo me han comentado porque las preguntas no han salido a la luz como se dice, pues, ¿no? Por parte de los alumnos, profe, sí me ha venido, ¿no? Una vacuna sobre anticuerpos, sobre el caballo, algo por ahí, pero no se tenía muy en claridad, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Miren, tipos de inmunidad activa y pasiva. En ambos casos, voy a ponerlo acá, participan los anticuerpos, o mejor, así una flechita. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inmunidad adquirida o específica es porque hay anticuerpos. Ah, ya. Entonces acá estamos viendo tipos de inmunidad adquirida específica. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos. ¿Ya? Eso es adquirida cuando hay anticuerpos. Dos tipos, activa y pasiva. Profe, vamos a tener la inmunidad activa. Es la que tiene memoria inmunológica. En cambio, la pasiva, su efecto es solo temporal. ¿Y por qué esta activa tiene memoria inmunológica? Porque la persona se está enfrentando al patógeno. En cambio, acá en la pasiva no, a la persona le están brindando anticuerpos. Por eso dice acá, el organismo recibe, adquiere anticuerpos específicos que se han formado en otro organismo. En cambio, acá en la activa, la persona, el organismo genera, forma, produce sus propios anticuerpos. A raíz de eso va a generar memoria. Quiere decir memoria que cuando una siguiente vez el patógeno vuelve a entrar a su cuerpo, ya la persona lo ataca con más facilidad. Eso es memoria, ¿ya? Ahora, ejemplos, ¿no? O dos tipos de activa, la natural y la artificial. ¿Cuándo es natural? Cuando uno sufre una infección, pues cualquiera de estos patógenos, ¿no? Sarampión, hepatitis, varicela, no sé, rubiola, cualquier patógeno entra a tu cuerpo. ¿Y tú cómo le respondes? Formando anticuerpos. Eso es de manera natural. ¿Y cuándo es de forma artificial? Esto es natural, ¿ah? ¿Cuándo es de forma artificial, profe, la activa? Ah, mediante la vacunación, pues. Profe, ¿qué nos inyectan en una vacuna? Nos dan antígenos. Nos van a dar, pueden darnos solo el antígeno o pueden darnos todo el patógeno. Esa es una vacuna. Entonces, en una vacuna, ¿qué nos dan? En una vacuna nos dan todo el patógeno, todo el virus, toda la bacteria, o solo nos dan el antígeno. De tal manera que eso que va a ocasionar en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, que nosotros produzcamos anticuerpos. Y cuando venga el verdadero patógeno, el que sí hace daño, lo podamos destruir con facilidad. Esa es la idea de una vacuna. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Uy, me pasé mucho. Entonces acá, pues acá hay vacunas contra la polio, viruela, tifoidea, tuberculosis, ahora contra el coronavirus. Vamos a ponerle acá. Ya, bueno, la enfermedad se llama, ¿no? En todo caso, vacuna contra las enfermedades. La enfermedad es la COVID.
19, ¿ya? También, entonces, y las vacunas chinas que están llegando hoy día al Perú, esas vacunas tienen que ver con la inyección de antígenos. En ese caso, la vacuna china es el virus. Puede ser el mismo coronavirus o creo que es otro virus que le han adecuado, que le han puesto el antígeno del coronavirus. Entonces, eso es lo que está entrando a nuestro cuerpo. Profe, ¿nos va a hacer daño? No. ¿Por qué no nos va a hacer daño? Porque está atenuado. No nos va a hacer daño. Es que no hay que temer a las vacunas. Ya, entonces, ¿qué nos están dando, profesor? El patógeno atenuado, que no nos va a hacer daño. Uy, de repente no se me escucha, que veo varios clics. Cuando escucho varios soniditos, ya. Luego reviso las preguntas, ¿ya? Entonces, ese patógeno atenuado, ese coronavirus, no nos va a hacer daño. Al contrario, nos va a ayudar a que nosotros produzcamos anticuerpos. Y cuando venga el verdadero patógeno, el verdadero coronavirus, ese que mata, nosotros ya vamos a tener anticuerpos y lo vamos a poder combatir. Ese es el objetivo de las vacunas. ¿De acuerdo, jóvenes? Así es que no hay que tener temor, ¿no? Y si llega la oportunidad de que nos vacunemos, hagámoslo, ¿ya? Profe, pero ya, esa es la vacuna china, que es la vacuna convencional, es el patógeno atenuado que nos van a dar. Pero la vacuna norteamericana, la Pfizer y la Moderna, que también va a llegar al Perú más adelante, esos son ARN. Por ahí más que todo vienen los malos comentarios. Profe, como nos están inyectando ARN, va a dañar nuestro ADN, vamos a mutar, vamos a ser estériles, que no sé qué. Congresistas hablando de eso, sin base, sin fundamento. ¿De acuerdo, jóvenes? No tiene sentido, pues, o sea, el ARN, si bien es cierto, nos van a dar el ARN del virus, que no nos va a hacer daño, simplemente ese ARN va a ir a nuestras células, ¿y qué le va a decir a las células? Formen proteínas. ¿Qué proteína? La proteína Spike, la proteína del virus. Esa proteína va a circular por nuestra sangre. Y la sangre lo reconoce como extraño, pues como antígeno. ¿Y qué va a formar? Anticuerpos. O sea, nosotros vamos a formar anticuerpos contra esa proteína. En otras palabras, contra el virus. Y cuando venga el verdadero virus, vamos a estar ya protegidos, vamos a tener anticuerpos. O sea, ya sea vacuna por Pfizer, Moderna, que es ARN, o ya sea vacuna convencional, como la de la vacuna china, en ambos casos vamos a formar anticuerpos. ¿Ya? Muy bien. Ahorita reviso sus comentarios. Inmunidad pasiva es de efecto temporal. El organismo recibe anticuerpos específicos a través de la placenta en el desarrollo embrionario, ya en todo caso en la lactancia, ¿no? Acá está a través de la placenta o a través de la lactancia. La madre le da anticuerpos al bebé. Eso es de forma natural, ya, eso es de forma natural. Muy bien, natural. Profe, pero también hay una pasiva donde el ser vivo, donde el humano recibe anticuerpos. Sí, por inyección de anticuerpos. ¿Qué le dan, profesor? Le dan de forma artificial. Oye, acá lo que debemos saber es todo, ¿no? De forma artificial, la vacunación. Acá, de forma artificial, profesor, ¿qué le van a dar? El suero. En el suero hay anticuerpos, pero esos anticuerpos se han formado en otra persona o se han formado en un caballo. Profe, en ese caballo se forman anticuerpos, sí, de tal manera que si una persona tiene un toxoide tetánico, diftérico, o le pica una araña o le muerde una serpiente, profe, le va a dar su veneno. Para que ese veneno no le haga efecto, inmediatamente hay que darle suero, hay que darle anticuerpos que se han formado en un caballo, en un conejo. Y así pues va a neutralizar a ese veneno, a ese patógeno y la persona va a seguir viviendo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa es la diferencia. Esto de acá preguntan bastante. Activa cuando la persona forma sus anticuerpos, pasiva cuando la persona recibe, que recibe anticuerpos. Y para cada caso hay natural artificial. Ya, y ténganlo por seguro en su segundo examen o en el examen de admisión, esto de las vacunas, sí o sí va a venir. Si más antes venía y más aún ahora con lo de la COVID-19, es muy probable que venga, ¿ya? A ver, con eso creo que vamos terminando. Antes de ver las preguntas, ahí leo sus comentarios. Lisbeth dice, no sé qué número has escrito ahí, Lisbeth, variantes, no sé si era una pregunta, una mofa, no entendí tu comentario.
Dice Rodrigo, ¿servirán las vacunas? El virus está evolucionando. Hasta el momento nos dicen que sí. Hasta el momento para la variante brasileña, para la inglesa, hasta el momento nos dicen que están funcionando. Y ojalá que siga siendo así. ¿Ya? No hay chip. No entendí. Nikita, los de mi familia no se quieren vacunar. Nikita, ya me has escuchado hoy día. Concientiza en casa. La vacuna no va a hacer daño. Otra cosa es que no puede hacer efecto. Sí, pero eso no es hacer daño, pues. O sea, la efectividad de la vacuna china creo que es 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 que se vacunan, 80 les va a hacer bien, a 20 no. Pero no te va a hacer daño, pues. O sea, bien te protege, bien te da anticuerpos o bien no te da nada. ¿De acuerdo? Pero no te va a matar, no te va a hacer daño. ¿Ya? Igual, Rodrigo, bueno, concienticen en casa, jóvenes, porque si no, pues vamos a estar así no solamente este año, vamos a estar hasta el 2023, 24, el virus va a seguir rondando entre nosotros. Dice Leide, ¿y la automedicación no afecta al organismo? Bueno, recomiendan que sea por un médico, ¿no? Para cualquier enfermedad. En este caso también dicen, no puede usar cibermectina, citromicina, pero que un médico te lo recomiende, pues. Hay vacunas con ADN, no he escuchado, Lisbeth, no he escuchado, ¿sí? Pero no tendría sentido, ¿no? Porque el ADN entraría, pues, se uniría al ADN. Es que es más efectivo hacerlo ARN porque el ARN ya va al ribosoma para formar proteínas. De repente hay, de repente. Ya, Lady dice, bueno, ¿de qué manera afecta la automedicación al organismo? Bueno, si uno se automedica sin ser médico, médica, pues entonces se va a afectar porque no sabes, pues, cuánto vas a consumir, cuánto de dosis. De repente, el médico, porque ha estudiado 8 años, te dice solo consume tanto de dosis por 3 días, pero tú consumes por una semana. No, profe, a mí me va a hacer bien. Si uno hace bien, yo consumo el triple de dosis. Te puede matar, pues, o sea, no es bueno automedicarse. Nikita dice, profesor, de igual manera se formarían anticuerpos si ya te dio COVID una vez, pero lograste salvarte. Claro, las personas que han tenido COVID eh, han formado anticuerpos, pero ahora, ¿cuál es lo malo? Que esos anticuerpos solo duran 5 meses, en algunos 6 meses, en otros 8 meses. O sea, ese es lo malo. Al inicio se pensaba que ya la persona iba a estar protegida ya, pues, ¿no? De por vida. Pero se ha visto que hay reinfecciones. ¿Y por qué hay reinfecciones? Porque sus anticuerpos ya disminuyeron, porque solo estuvieron 6 meses, 8 meses. Es decir, si te da una segunda vez, ya tendrás anticuerpos dado que te dio antes. No, 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 no. Repito, si por ejemplo, no, tú terminaste la enfermedad hoy día y mañana, de acá a una semana, un mes, estás en contacto con personas que tienen el SARS-CoV-2, van a entrar a tu cuerpo, pero no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tú tienes anticuerpos. Pero esos anticuerpos los has adquirido de manera natural y te va a durar pues 5 meses, 7 meses, hasta 8 meses, creo que están diciendo, hasta 10 meses. En cambio, las vacunas nos dicen que puede ser de un año a más. O sea que vamos a vacunarnos varias veces de todas maneras. Ya, muy bien. Dice Rodrigo, no lo sé, dicen que cuando te da por segunda vez te da más fuerte. Uno es eso y otro también la parte ya inmunológica. Debería ser lo contrario porque ya tus linfocitos, por más que tus anticuerpos hayan disminuido, o sea, tus linfocitos ya tienen memoria. O sea, ya van a formar anticuerpos un poco más rápido. Pero recuerden que la inmunidad depende de cada uno, depende del estado de ánimo, cómo esté en ese momento la persona. Por eso, jóvenes, no estén tristes, ya hay que estar alegres, ya no es bueno estresarse. Hay que estar bien emocionalmente, porque si tú estás bien emocionalmente, no tienes estrés, eso fortalece tu inmunidad. Ya, consuman noni, consuman quión, consuman vitamina C, ya para fortalecer la inmunidad. Dice Lisbeth, ¿y por qué dura 2 meses los anticuerpos? Ya que hay reinfección del COVID, no es 3 meses, 5 meses, 8 meses. Bueno, es naturaleza de la enfermedad, ¿ya? Además de la resistencia bacteriana, a ver, Lisbeth dice, ¿y por qué duran 2 meses los anticuerpos? Ya que hay reinfección del COVID, además de la resistencia bacteriana. Hoy estamos mezclando virus con bacterias, no entendí muy bien. Es que para cada enfermedad hay una forma de reaccionar. De repente para otro patógeno viene y formamos anticuerpos toda la vida. Creo que fue el caso de la rubiola, me acuerdo, que comenzaron a aparecer casos
Y pues más antes pensaba que uno se vacunaba contra la rubiola y era para toda la vida. Pero ahora dicen, no, te da inmunidad por 15 años. O sea, cada 15 años tienes que vacunarte. ¿Te das cuenta? O sea, depende del patógeno, depende de la naturaleza del virus o de la bacteria. Julián dice, profesor, ¿y las pastillas que las pasan por la TV, que son específicamente para dolor de cabeza, sería automedicarse? Claro, o sea, todo es automedicarse al consumir un Doloflan, pero esos son cosas más leves, como se dice, ¿no? Un Doloflan, una Pronax, es automedicarse. ¿Ya? Lo más recomendable es ir a un médico, profe, pero ¿cómo ir a un médico por un golpecito que tengo, por un dolor de garganta, por algo leve? Ya, o sea, no es tan grave, no es a falta de automedicarse, pero es automedicarse. Lady, entonces los anticuerpos varían a través del tiempo, correcto, pero usted dijo que la inmunidad activa tiene memoria inmunológica, correcto, así es, y por eso digo, no, si uno se infecta por una segunda vez, tus anticuerpos pueden estar como no, y si no están, vas a reaccionar más rápido, pues, vas a formar más rápido anticuerpos, ¿ya? Pero los anticuerpos duran pues 6 meses, 8 meses, así, ¿ya? Rodrigo dice, pero algunas personas quedaron con efectos secundarios. Sí, eso es lo malo de esta enfermedad, ¿no? Ya se afecta a los pulmones, ya se afecta al corazón o también a tu propio sistema inmunológico, por eso de repente ya vas a reaccionar no de una manera adecuada. Así es. Sí, eso sí, yo también tengo un amigo que no ha quedado bien, muy bien del corazón que digamos, ¿no? Así es, sí, eso es muy cierto, ¿no? Por eso, cuídense, jóvenes. Mire, ustedes mismos lo están comentando. Ya, por eso no salgan de casa, estudien desde casa, ¿ya? Y si salen, pues háganlo con mucho cuidado cuando hay emergencias. Guido, lo más sensato sería fortalecer nuestra inmunidad. Correcto. ¿Cómo se fortalece la inmunidad? No estando tristes. ¿Cómo se fortalece la inmunidad? Consumiendo vitamina C, consumiendo noni. ¿De acuerdo? Muy bien, alimentarse bien. Ah, correcto, hagan ejercicios. Salgan a correr en las mañanas. Profe, no, de repente peligroso. En casa misma puedes hacer ejercicios. Así es, ¿ya? Muy bien. No hay que estresarse, jóvenes. Julián dice, eso es Guido, fortalecer la inmunidad haciendo ejercicio, vitamina C, está correcto, eso es muy bien, Valeria. También es por lo que algunas personas ya tienen problemas de salud anteriores, también. Entonces, su inmunidad ya está, pues, no está en condiciones adecuadas. Viene el virus, pum, y rapidito te ataca. Nikita dice, si se tiene depresión o ansiedad, ¿hay manera de que te afecten? Obviamente, pues, si uno está deprimido, si está estresado, si está ansioso, tu inmunidad se altera. El COVID te va a atacar rápido. Sean felices, muy bien, Lady, así es. Hay que ser felices. Yo, calistenia. Profesor, cuando era temporada de invierno me encantaba consumir helado y bebidas heladas y no me enfermaba. ¿Eso a qué se debe? Todos tenemos diferentes formas de reaccionar. Bueno, no soy médico como para darte una respuesta así precisa, pero todos tenemos una diferente forma de reaccionar, ¿no? Pero otras personas que consumen pues en invierno helado, bebidas heladas, sí les va a hacer mal, a otras no. ¿Ya? Entonces tú tienes diferente forma de reaccionar, ¿no? Porque al consumir cosas heladas estás dando las condiciones adecuadas para que te dé una gripe, por ejemplo, para que el virus ahí se comience a replicar. En todo caso, tú tienes buena inmunidad, ¿ya? Dice profesor, ¿quién retarda la maduración del fruto en las citocininas? Ahorita vemos las preguntas. Guido, así es Julián, todos a tomar nuestras pesas, correr y nutrirnos. Muy bien, listo. Inhibe sería ahí, Lisbeth, ¿ya? Inhibe. Inhibe la. A ver, a ver, a ver. A ver, maduración del fruto. ¿Quién hace maduración del fruto? El etileno. De acuerdo. Ahora, ¿quién retarda la maduración del fruto? A ver, no está auxina, no está citocinina. No, de repente hay una hormona, pero haciendo ahorita así una memoria, no veo que está dentro del, dentro del libro de la PRE. ¿Ya? Lo que sí para el fruto. Formación, la citocinina del fruto. Auxina, desarrollo. Etileno, maduración. Y ácido abscísico, caída, pues. ¿Ya? Muy bien. Listo. Revisamos las preguntas. Así es que jóvenes, cuando la vacuna llegue para nosotros de la tercera fase, a fin de año o inicios del otro año, vacunémonos. ¿Ya? Vacunémonos. ¿Qué marca en la uno?
A ver, vayan poniendo la clave la 1. La C. A ver, dice, las hormonas vegetales, a diferencia de los animales, actúan juntas en variados procesos. Por ejemplo, para el proceso de floración. Ah, esta pregunta no sé. Floración es giberilina. Eso dice el libro. ¿Quién se encarga de la floración? Giberilina. ¿De acuerdo? La giberilina, jóvenes, se encargan de la floración. Muy bien. Y, profe, pero ¿por qué aparecen más claves? Yo creo que lo están relacionando después de la floración, o sea, después de que se forma la flor. ¿Qué se forma por reproducción? Profe, se forma el fruto. Ah, entonces, para el fruto, ¿quién ayuda a formar el fruto, profesor? Ah, ayuda la citocinina. Luego la usina lo hace desarrollar y luego el etileno lo hace madurar. ¿De acuerdo? Entonces creo que va por ahí la pregunta. Ya, o sea, además de la giberilina que hace germinación, ¿quién actúa? La citocinina, luego la usina y luego el etileno. Pero debería ser la respuesta. Si dicen floración, solo debería ser giberilina. 1A. 2. Entre las funciones de las giberilinas tenemos el alargamiento de las células y del tallo. Sin embargo, existe otra hormona que contribuye a estos procesos, pero de mecanismo distinto. Un ejemplo de sinergismo. Y sí comentamos, ¿no? O sea, además de la giberilina, ¿quién se encarga del alargamiento del tallo? Te están preguntando. Ah, muy bien. ¿Quién es? ¿Quiénes por ahí jóvenes participen? Tienen que participar. Ah, muy bien. A ver, a ver. La C. Ah, muy bien, correcto. Las auxinas, pues se complementan, ¿sí o no? ¿No? Que auxinas tanto del crecimiento del tallo como crecimiento de la raíz. Muy bien, la clave es la C. Excelente. A ver, dice por acá. Uy, para que sea mejor voy a quitar la cámara, ¿ya? A ver, en la 3. Bueno, acá te dice con respecto al fruto, ¿no? El fruto se desarrolla y madura. ¿Quién se encarga de la maduración? El etileno. ¿Quién se encarga del desarrollo, profe? La usina. No lo digo yo, lo dice el libro de la Presa San Marcos, sexta edición. Profe, ¿quién se encarga de la formación del fruto? Bueno, según la gráfica, la clave debería ser auxina-etileno. Eso debería ser la clave. Porque te dicen, ¿no? O sea, observa la gráfica y qué hormonas participan en el proceso de desarrollo y madurez. Profe, respuesta auxina-etileno. Correcto. Pero, profe, acá creo que también están incluyendo a quién. A profe, ¿quién forma? ¿A quién forma, profe? Ah, ya, la citocinina. Ah, ya, entonces, con respecto al fruto, pues la citocinina, la usina y el etileno. Ah, ya, muy bien. Profe, pero la clave más próxima, así la que podríamos marcar, pues es la B, ¿no? Pero, profe, giberelina, ¿qué tiene que ver con el fruto? Y creo que esto es más antes, ¿no? La giberelina se encarga de la floración. Luego de la floración, viene la citocina, madura el fruto, perdón, desarrolla o forma el fruto, la usina lo desarrolla y el etileno lo hace madurar. O sea, esta es una pregunta como para devolverle el favor a la pregunta 1. En la pregunta 1 la clave era solo giberilina. Profe, pero después de floración, ¿qué viene? Todo lo relacionado al fruto, por estas hormonas. Y como para devolverle el favor a la pregunta 1, acá está la pregunta 3. ¿Qué debería ser la clave en la pregunta 3? Solo auxina y etileno. Profe, pero antes, ¿quién está? La citocinina y la giberilina. Ya, muy bien, entonces esa es la clave B. Ya, muy bien. O sea, tenemos que buscar una clave así más próxima, ¿no? Así es, giberilina, auxina, etileno, ¿ya? El haba no tiene nada que ver con el fruto, aunque después, acá también, ¿no? El etileno lo hace madurar, profe, y acá el haba, muy bien, Nikita, el haba lo hace caer, pues. El haba lo hace caer al fruto. Ya, el haba hace caer al fruto. Caída, esa es senescencia, ¿sí o no? Además del haba, cierra los estomas, ¿ya? Muy bien, entonces ahí la clave es la B. Beso 4. En los animales, dice, las hormonas son mensajeros químicos. ¿Ya? ¿Cuál han marcado ahí? Sintetizados por el sistema endocrino en respuesta a ciertas señales internas o externas. Estos mensajeros son reconocidos
específicamente en las células, por los receptores. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad. Ya te hablan de las hormonas. Todos necesitan el empleo de un segundo mensajero. No, es según la naturaleza de la hormona. Incorrecto. ¿Algunas hormonas se distribuyen fuera del sistema sanguíneo? No. ¿Cómo viajan las hormonas? Por la sangre. Eso es incorrecto. Algunas hormonas pueden inhibir el accionar de otra hormona, claro, ¿no? Actúan antagónicamente, calcitonina con la paratormona, la insulina con el glucagón. Entonces, ¿cuál es la clave? Profe, la clave es la A. La clave es la A. Muy bien. Dice la 5, el cretinismo, el mixedema, el bocio se hallan relacionados con la hiperfunción de la glándula. Profe, eso estamos hablando, pues, hipotiroidismo, glándula tiroides, mientras que el incremento de la absorción de calcio a nivel intestinal, y así va a aumentar el calcio en la sangre, por eso es hipercalcemiante, tiene que ver con la paratiroides. Entonces la clave es la B, beso 6. El sodio es un bioelemento importante para mantener el equilibrio del líquido extracelular. Y de este modo interviene como mecanismo químico rápido en la regulación de la presión arterial. Para el logro de este fin a nivel renal actúa la hormona. ¿Qué hormona permite la absorción de sodio, no? Una hormona mineralcorticoide. Ya, esa hormona viene a ser la aldosterona, la clave C. Muy bien, que absorbe agua y además minerales como el sodio 7. El cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? Dice que es producido en respuesta al estrés, shock, dolor físico, emocional, etcétera, frío intenso, infecciones. Esta hormona combate el estrés incrementando la glicemia, es decir, aumenta la concentración de glucosa en la sangre. La enfermedad de Cushing ocurre una sobreproducción de cortisol, lo cual genera una variada sintomatología. Una de las posibles causas de dicha enfermedad es la tumoración en la hipófisis, o sea, la hipófisis ha fallado de tal manera que manda bastante información a la glándula adrenal para que forme cortisol, lo que afecta a la producción de la hormona. O sea, te dice, ¿no? Hay una falla en la hipófisis. La hipófisis, ¿qué hormona forma relacionada al cortisol? Eso te están preguntando. ¿Cómo se llama esa hormona? La ACTH, la adrenocorticotropina. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la clave es la C. Muy bien, entonces esta hipófisis va, profe, forma la adrenocorticotropina, se va a la glándula adrenal y le dice forma mucho cortisol. Ya, la clave es la C. Dice la 8. Al Instituto Materno Perinatal de Lima llega una mujer embarazada que ya con 41 semanas, se ha pasado por ahí un par de semanas, 3 semanas, ¿no? Son 38 semanas de embarazo. Entonces, ¿qué hormona se le debe dar? Seguro ella pues no está formando la hormona suficiente, correcto, la oxitocina. Muy bien, listo. 9, dice la 9, para inducir el parto, ¿no? 9, frente al ingreso de un antígeno, las células amplifican y regulan los otros componentes del sistema inmunológico que atacan y destruyen directamente a dichos antígenos y que además pueden suprimir la respuesta inmunológica global. ¿Quiénes suprimen la respuesta inmunológica global? Profe, los linfocitos T8 supresores. ¿Quiénes destruyen directamente a los antígenos, a las células malas? Profe, los linfocitos T8 citotóxicos. Respuesta, los linfocitos T. Muy bien, la clave B, beso. 9, beso. 10, dice la 10. A ver, con respecto al sistema que nos permite diferenciar los extraños, los agentes extraños o antígenos, las citoquinas son proteínas solubles que amplifican una respuesta inmune en curso. Ya, muy bien, correcto. ¿Qué más dice? Profe, las proteínas del complemento pueden unirse al complejo antígeno-anticuerpo para facilitar la fagocitosis. Correcto. Eso lo habíamos explicado al final. Excelente, muy bien, eso es verdadero. Los anticuerpos se unen de manera específica con un tipo de antígeno, muy bien, y contribuyen a su eliminación, correcto. Los linfocitos T cooperadores, los T4, suprimen la inmunidad. No, esos son los T8. Ya, entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la D. D de Durex. Muy bien, Iván, D de Durex, así es. 11. Cuando se habla de inmunidad activa artificial, hablamos de las vacunas. Una vacuna contiene el o los antígenos apropiados que son administrados como respuesta
como antígenos atenuados o no patogénicos, correcto. O sea, eso es lo que nos dan, eso es lo que le van a dar al personal de salud a partir del miércoles. Le van a dar el virus atenuado, que no le va a hacer daño, pero tiene el antígeno, pues, y esas personas van a formar anticuerpos para que cuando más adelante se pongan en contacto con el verdadero virus, lo puedan combatir. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el fin de una vacuna. Muy bien, la clave es la C. Ya esa es la vacuna china, pero recuerden la de las norteamericanas, Pfizer, Moderna, es inyección de ARN, pero el efecto es el mismo. 12. Aquellas células componentes del sistema inmune que se encuentran localizadas en los tejidos, que experimentan cambios físicos y morfológicos, que ingieren sustancias extrañas, interactúan con las inmunoglobulinas y contienen enzimas potentes. Ah, ya. Son los macrófagos, que resultan de dónde se forman los macrófagos de los monocitos. Dedo. La clave es la D, dedo. 13. Cuando se habla de inmunidad pasiva natural, el concepto se refiere básicamente a la leche materna, pues en ella encontramos anticuerpos que pasan de la madre hacia el bebé, ¿correcto? En el caso de un bebé que no recibe leche materna y tampoco es vacunado, se podría inferir que, tengo marcado por ahí, si no tiene anticuerpos, ¿qué estaría pasando? Ah, muy bien, sería más susceptible a los antígenos, entonces sería más propenso a enfermarse, ¿correcto? La clave es la D. De dromedario, un camello, muy bien. 14. Dice la rubiola, y te hablan de la rubiola, que es una infección vírica contagiosa. La rubiola es la principal causa de efectos congénitos que se puede prevenir mediante la vacunación. Y listo, ¿qué es la vacunación? ¿Qué tipo de inmunidad es? Profe, la persona va a formar sus propios anticuerpos. Es activa, correcto. Profe, pero como están induciendo eso, o sea, no es un proceso natural. Ah, muy bien, artificial. Excelente, la clave es la C, muy bien. Y la 15, se trata de moléculas diversas, extrañas al propio ser y que son reconocidas de manera específica por los linfocitos, generando entonces una respuesta mediante la formación de anticuerpos. ¿Correcto? Nos referimos a quién. ¿Quiénes son esos extraños, esos ajenos? ¿Quiénes son? Ah, muy bien, son los antígenos que están presentes en los patógenos. A eso se le reconoce con los anticuerpos para la posterior destrucción del patógeno. Correcto, la clave es la D. Muy bien. ¿Alguna consulta? De repente alguna pregunta no ha quedado claro. Ya estamos justos sobre la hora. A ver, si tienen consultas, pregunten. Muy bien, gracias a ustedes. Entonces ahí nos vamos quedando y nos vemos, casi digo, la otra semana, en 7 días. No, no, nos vemos el día martes, pasado mañana, ¿ya? Por favor, vengan estudiando lo que es sistema nervioso, ¿de acuerdo? Gracias. Ustedes también cuídense, ¿ya? Cuídense, ¿ya? Repasen en la clase de hoy y vengan estudiando la clase del día más nervioso, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho, que tengan un buen día, gracias, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Jocelyn, nos vemos. Cuídense.